Capítulo 1. Anton van Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios. Hace 250 años que un hombre humilde, llamado Leeuwenhoek, se asomó por vez primera a un mundo nuevo y misterioso poblado por millares de diferentes especies de seres diminutos, algunos muy feroces y mortíferos, otros útiles y benéficos, incluso, muchos cuyo hallazgo ha sido más importantísimo para la humanidad que el descubrimiento de cualquier continente o archipiélago. Anton van Leeuwenhoek, 24 de octubre de 1632, 26 de agosto de 1723. Ahora, la vida de Leeuwenhoek es casi tan desconocida como lo eran en su tiempo los fantásticamente diminutos animales y plantas que él descubrió. Esta es la vida del primer cazador de microbios. Es la historia de la audacia y la tenacidad que le caracterizaron a él, y que son atributos de aquellos que, movidos por una infatigable curiosidad, exploran y penetran un mundo nuevo y maravilloso. Estos cazadores, en su lucha por registrar este microcosmos, no vacilan en jugarse la vida. Sus aventuras están llenas de intentos fallidos, de errores y falsas esperanzas. Algunos de ellos, los más osados, perecieron víctimas de los mortíferos microorganismos que afanosamente estudiaban. Para muchos la gloria lograda por sus esfuerzos fue vana o ínfima. Hoy en día los hombres de ciencia constituyen un elemento prestigioso de la sociedad, cuentan con laboratorios en todas las grandes ciudades y sus proezas llenan las páginas de los diarios, a veces aún antes de convertirse en verdaderos logros. Un estudiante medianamente capacitado tiene las puertas abiertas para especializarse en cualquiera de las ramas de la ciencia y para ocupar con el tiempo una cátedra bien remunerada en una acogedora y bien equipada universidad. Pero remontémonos a la época de Leeuwenhoek, hace 250 años, e imaginémonos al joven Leeuwenhoek, ávido de conocimientos, recién egresado del colegio y ante el dilema de elegir carrera. En aquellos tiempos, si un muchacho convaleciente de paperas preguntaba a su padre cuál era la causa de este mal, no cabe duda que el padre le contestaba: el enfermo está poseído por el espíritu maligno de las paperas. Esta explicación distaba de ser convincente, pero debía aceptarse sin mayores indagaciones, por temor a recibir una paliza o a ser arrojado de casa por el atrevimiento de poner en tela de juicio la ciencia paterna. El padre era la autoridad. Así era el mundo hace 250 años, cuando nació Leeuwenhoek. El hombre apenas había empezado a sacudirse las supersticiones más obscuras, avergonzándose de su ignorancia. Era aquel un mundo en el que la ciencia ensayaba sus primeros pasos, la ciencia, que no es otra cosa sino el intento de encontrar la verdad mediante la observación cuidadosa y el razonamiento claro. Aquel mundo mandó a la hoguera a Servet por el abominable pecado de disecar un cuerpo humano, y condenó a Galileo a cadena perpetua por haber osado demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Antonio van Leeuwenhoek nació en 1632, entre los azules molinos de viento, las pequeñas calles y los amplios canales de Delft, Holanda. Descendía de una honorable familia de fabricantes de cestos y de cerveza, ocupaciones muy respetadas aún en la Holanda de hoy. El padre de Antonio murió joven, la madre envió al niño a la escuela para que estudiara la carrera de funcionario público, pero a los 16 años arrumbó los libros y entró de aprendiz en una tienda de Ámsterdam. Esta fue su universidad. Imaginemos a un estudiante de ciencias moderno adquiriendo conocimientos científicos entre piezas de tela, escuchando durante 6 años el tintineo de la campanilla del cajón del dinero, y teniendo que mostrarse siempre amable con la larga fila de comadres holandesas que regateaban hasta el último centavo en forma desesperante. Pues bien, durante 6 años, esta fue su universidad. A los 21 años, Leeuwenhoek abandonó la tienda y regresó a Delft, se casó y abrió su propia tienda de telas. En los 20 años que sucedieron se sabe muy poco de él, salvo que se casó en segundas nupcias y tuvo varios hijos, que murieron casi todos de tierna edad.
Seguramente fue en ese periodo cuando le nombraron conserje del ayuntamiento de Delft y le vino la extraña afición de tallar lentes. Había oído decir que fabricando lentes de un trozo de cristal transparente, se podían ver con ellas las cosas de mucho mayor tamaño que lo que aparecen a simple vista. Poco sabemos de la vida de Leeuw Wenoek entre sus 20 y 40 años, pero es indudable que por esos entonces se le consideraba un hombre ignorante. No sabía hablar más que holandés, lengua despreciada por el mundo culto que la consideraba propia de tenderos, pescadores y braceros. En aquel tiempo, las personas cultas se expresaban en latín, pero Leeuw Wenoek no sabía ni leerlo. La Biblia, en holandés, era su único libro. Con todo, su ignorancia lo favoreció, porque aislado de toda la palabrería docta de su tiempo no tuvo más guía que sus propios ojos, sus personales reflexiones y su exclusivo criterio, sistema nada difícil para él, pues nunca hubo hombre más terco que nuestro Antonio Leeuw Wenoek. Qué divertido sería ver las cosas aumentadas a través de una lente, pero, ¿comprar lentes? Leeuw Wenoek, nunca. Jamás se vio hombre más desconfiado. ¿Comprar lentes? No, él mismo las fabricaría. Visitando las tiendas de óptica aprendió los rudimentos necesarios para tallar lentes, frecuentó el trato con alquimistas y boticarios, de los que observó sus métodos secretos para obtener metales de los minerales, y empezó a iniciarse en el arte de los orfebres. Era un hombre de lo más quisquilloso, no le bastaba con que sus lentes igualaran a las mejor trabajadas en Holanda, sino que tenía que superarlas, y aún luego de conseguirlo se pasaba horas y horas dándoles una y mil vueltas. Después montó sus lentes en marcos oblongos de oro, plata o cobre que él mismo había extraído de los minerales, entre fogatas, humos y extraños olores. Hoy en día, por una módica suma, los investigadores pueden adquirir un reluciente microscopio, hacen girar el tornillo micrométrico y se aprestan a observar, sin que muchos de ellos sepan siquiera ni se preocupen por saber cómo está construido el aparato. Pero en cuanto a Leeuw Wenoek, naturalmente, sus vecinos lo tildaban de chiflado, pero aún así, y pesar de sus manos abrasadas y llenas de ampollas, persistió en su trabajo, olvidando a su familia y sin preocuparse de sus amigos. Trabajaba hasta altas horas de la noche en apego a su delicada tarea. Sus buenos vecinos se reían para sí, mientras nuestro hombre buscaba la forma de fabricar una minúscula lente, de menos de 3 milímetros de diámetro, tan perfecta que le permitiera ver las cosas más pequeñas enormemente agrandadas y con perfecta nitidez. Sí, nuestro tendero era muy inculto, pero era el único hombre en toda Holanda que sabía fabricar aquellas lentes, y él mismo decía de sus vecinos, debemos perdonarlos, en vista de su ignorancia. Satisfecho de sí mismo y en paz con el mundo, este tendero se dedicó a examinar con sus lentes cuanto caía en sus manos, analizó las fibras musculares de una ballena y las escamas de su propia piel. En la carnicería consiguió ojos de buey y se quedó maravillado de la estructura del cristalino. Pasó horas enteras observando la lana de ovejas y los pelos de castor y liebre, cuyos finos filamentos se transformaban, bajo su pedacito de cristal, en gruesos troncos. Con sumo cuidado disecó la cabeza de una mosca, ensartando la masa encefálica en la finísima aguja de su microscopio. Al mirarla, se quedó asombrado. Examinó cortes transversales de madera de 12 especies diferentes de árboles, y observó el interior de semillas de plantas. «Imposible», exclamó, cuando, por vez primera, contempló la increíble perfección de la boca chupadora de una pulga y las patas de un piojo. Era Leeuw Wenoek como un cachorro que olfatea todo lo que hay a su alrededor, indiscriminadamente, sin existir miramiento alguno. 2. Jamás hubo hombre más escéptico que Leeuw Wenoek. Miraba y remiraba, una y 100 veces, este aguijón de abeja o aquella pata de piojo. Durante meses enteros dejaba clavadas muestras en la aguja de su extraño microscopio, y para poder observar otras cosas se vio precisado a fabricar cientos de microscopios. Así podía volver a examinar los primeros especímenes y confrontar cuidadosamente el resultado de las nuevas observaciones.
solo hasta estar seguro de que no había variación alguna en lo que atisbaba, después de mirarlo y remirarlo cientos de veces. Solo entonces, hacía algún dibujo de sus observaciones, y, aún así, no quedaba del todo satisfecho y solía decir: la gente que por primera vez mira por un microscopio dice, ahora veo una cosa, luego me parece diferente. Es que el observador más hábil puede equivocarse. En estas observaciones he empleado más tiempo del que muchos creerían, pero las realicé con sumo gusto, haciendo caso omiso de quienes me preguntaban que para qué me tomaba tanto trabajo y con qué finalidad. Pero yo no escribo para estas gentes, sino para los filósofos. Así, durante 20 años, trabajo en completo aislamiento. En aquel tiempo, la segunda mitad del siglo XVII, surgían nuevos movimientos en todo el mundo. En Inglaterra, Francia e Italia, hombres singulares comenzaban a dudar de aquello que hasta entonces era considerado como verdad. Ya no nos callamos porque Aristóteles afirme tal cosa o el Papa tal otra, decían estos rebeldes. Solo nos fiaremos de nuestras propias observaciones 1000 veces repetidas, y de los pesos exactos de nuestras balanzas. Únicamente nos atendremos al resultado de nuestros experimentos, y nada más. Y en Inglaterra unos cuantos de estos revolucionarios formaron una sociedad llamada The Invisible College, que tuvo que ser invisible, porque si Cromwell se hubiera enterado de los extraños asuntos que pretendían dilucidar, los habría ahorcado por conspiradores y herejes. Y hay que ver a qué experimentos llegaron aquellos investigadores tan escépticos. La sabiduría de aquel tiempo afirmaba que si se ponía una araña dentro de un círculo hecho con polvo de cuerno de unicornio, aquella no podría salir de él. ¿Y qué hicieron los miembros del Invisible College? Uno de ellos aportó lo que se suponía ser polvo de cuerno de unicornio, y otro llegó con una pequeña araña. La sociedad entera se arremolinó bajo la luz de grandes candelabros, y en medio de un gran silencio empezó el experimento con el siguiente resultado. Se hizo un cerco con polvo de cuerno de unicornio, colocando una araña en el centro, pero inmediatamente la araña salió corriendo fuera del círculo. ¡Qué elemental! Pensaríamos hoy, naturalmente, pero recordamos que entre los miembros de aquella sociedad se encontraba Roberto Boyle, fundador de la química científica, y también Isaac Newton. Así era el Invisible College, y al ascender Carlos II al trono, el college salió de la clandestinidad, alcanzando la dignidad de Real Sociedad de Inglaterra. Sus miembros fueron el primer auditorio de Leeuwenhoek, en Delft. Había un hombre que no se reía de Antonio van Leeuwenhoek, era Reinier de Graaf, a quien la Real Sociedad nombrara miembro correspondiente por haberle informado sobre sus estudios del ovario humano. Aunque ya en ese entonces Leeuwenhoek era muy huraño y desconfiado, permitió a Graaf que mirase por aquellas diminutas lentes, únicas en toda Europa. Después de mirar por ellas, Graaf se sintió avergonzado de su propia fama y se apresuró a escribir a sus colegas de la Real Sociedad. Hagan ustedes que Antonio van Leeuwenhoek les escriba sobre sus descubrimientos. Con toda la ingenua familiaridad de un campechano que no se hace cargo de la profunda sabiduría de los filósofos a quienes se dirige, Leeuwenhoek contestó al ruego de la Real Sociedad. Fue una misiva larga, escrita en holandés vulgar, con digresiones sobre cuánto existe bajo las estrellas. La carta iba encabezada así: exposición de algunas de las observaciones, hechas con un microscopio ideado por Mr. Leeuwenhoek, referente a las materias que se encuentran en la piel, en la carne, etc., al aguijón de una abeja, etc. La Real Sociedad estaba absorta. Aquellos sofisticados y sabios caballeros quedaron embobados, y les hizo gracia, pero, sobre todo, la sociedad quedó asombrada de las maravillas que Leeuwenhoek aseguraba haber visto a través de sus lentes. Al dar las gracias a Leeuwenhoek, el secretario de la Real Sociedad le dijo que esperaba que esa su primera comunicación fuera seguida de otras, y lo fue, por cientos de ellas en el transcurso de 50 años. Eran unas cartas en estilo familiar,
saturadas de sabrosas comentarios sobre la ignorancia de sus vecinos, exponiendo las imposturas de los charlatanes y refutando supersticiones añejas, entreveraba reportes de su propia salud. Pero entre párrafo y párrafo de esta prosa familiar, los esclarecidos miembros de la Real Sociedad tenían el honor de leer descripciones inmortales y gloriosas de los descubrimientos hechos con el ojo mágico de aquel tendero de Delft. ¿Y qué descubrimientos? Cuando se paramientes en ellos, muchos de los descubrimientos científicos fundamentales nos parecen sencillísimos. ¿Cómo explicarnos que por miles de años los hombres anduvieran a tientas sin ver lo que tenían ante sus ojos? Lo mismo sucedió con los microbios. Hoy en día casi no hay nadie que no los haya contemplado haciendo cabriolas en la pantalla de algún cinematógrafo. Gentes de escasa instrucción los han visto nadar bajo las lentes de los microscopios, y el más novato de los estudiantes de medicina está en posibilidad de mostrarnos los gérmenes de cientos de enfermedades. ¿Por qué fue tan difícil, pues, descubrir los microbios? Pero dejemos a un lado nuestra petulancia, y recordemos que cuando Leeuwenhoek nació no existían microscopios, sino simples lupas o cristales de aumento a través de los cuales podría haber mirado Leeuwenhoek, hasta envejecer, sin lograr descubrir un ser más pequeño que el ácaro del queso. Ya hemos dicho que cada vez perfeccionaba más sus lentes, con persistencia de lunático, examinando cuánta cosa tenía por delante, tanto las más íntimas como las más desagradables. Pero esta aparente manía le sirvió como preparación para aquel día fortuito en que, a través de su lente de juguete, montada en oro, observó una pequeña gota de agua clara de lluvia. Lo que vio aquel día es el comienzo de esta historia. Leeuwenhoek era un observador maniático, pero ¿a quién, sino a un hombre tan singular, se le habría ocurrido observar algo tan poco interesante? Una de las millones de gotas de agua que caen del cielo, su hija María, de 19 años, que cuidaba cariñosamente a su extravagante padre, lo contemplaba, mientras él, completamente abstraído, cogía un tubito de cristal, lo calentaba al rojo vivo y lo estiraba hasta darle el grosor de un cabello. María adoraba a su padre. Ay del vecino que se permitiera burlarse de él. Pero, ¿qué demonios se proponía hacer con ese tubito capilar? Ahora, nuestro distraído hombre, con ojos dilatados, rompe el tubo en pedacitos, sale al jardín y se inclina sobre una vasija de barro que hay allí para medir la cantidad de lluvia caída. Regresa al laboratorio, enfila el tubito de cristal en la aguja del microscopio. De pronto se oye la agitada voz de Leeuwenhoek. «Ven aquí, rápido, en el agua de lluvia hay unos bichitos, nadan, dan vueltas, son 1000 veces más pequeños que cualquiera de los bichos que podemos ver a simple vista. Mira lo que he descubierto». Había llegado el día de su vida para Leeuwenhoek. Alejandro descubrió en la India elefantes gigantescos hasta entonces jamás vistos por los griegos, pero estos elefantes eran tan conocidos para los indios como los caballos para Alejandro. César, en Inglaterra, se encontró con salvajes que lo dejaron asombrado, pero esos británicos se conocían entre sí como los centuriones a César. Balboa, cuánto se ufanó por haber contemplado el Pacífico antes que ningún europeo, y aquel océano era tan conocido para los indios de Centroamérica como el Mediterráneo para Balboa. Pero Leeuwenhoek, este conserje de Delft, había mirado un mundo fantástico de seres invisibles a simple vista, criaturas que habían vivido, crecido, batallado y muerto, ocultas por completo a la mirada del hombre desde el principio de los tiempos. Seres de una especie que destruye y aniquila razas enteras de hombres 10 millones de veces más grandes que ellos mismos, seres más fieros que los dragones que vomitan fuego, o que los monstruos con cabeza de hidra, asesinos silenciosos que matan a los niños en sus cunas tibias y a los reyes en sus resguardados palacios. Este es el mundo invisible, insignificante pero implacable, y a veces benéfico, al que Leeuwenhoek, entre todos los hombres de todos los países, fue el primero en asomarse. Ese fue el día de su vida para Leeuwenhoek. 3.